Capítulo 11. Atravesando en carruaje las calles de Alejandría, sobre las cuales se volcaba una nube de langosta de Put, Mileto y Benasur llegaron al Gorro de Oro. Cisnafes estaba ya esperando y no se encontraba solo. Le acompañaban dos hombres. Este es Benasur, el príncipe Gotarces, hijo de mi rey, que ha sido agregado a mi séquito para que se inicien los secretos de la diplomacia y los negocios de Estado. Y este es mi escriba Fasnides. Cambiados corteses y ceremoniosos saludos, subieron todos al piso superior, donde los partos tenían sus habitaciones. Tomaron asiento en los amplios cojines y tras breves frases iniciales, presentaron a Benasur el contrato de compra y el convenio de las concesiones. Como los documentos eran los mismos que Benasur había redactado en Garama y venían ya con la firma y el sello de Artaban, la operación quedó pronto lista. Luego, mientras Cisnafes y Benasur hablaban de detalles, el joven príncipe se entretuvo en coser 2 docenas de langostas con hilo de plata, formando un collar. Mileto, queriendo ser cordial, se interesó por la operación. Pareces muy divertido, Alteza. Nunca pensé en una aplicación tan peregrina de la plaga. ¿No tienes miedo de matarlas? ¿O es que deseas hacerlo? El asunto está en dejarlas vivas. Mira, las ensarto por aquí, lugar sin peligro para su integridad, mientras dejo sus extremidades libres para que puedan moverlas. Es un collar con movimiento, ¿comprendes? ¿Y con qué fin haces esto? Aparte de la diversión que me produce, tiene un fin que pronto vas a ver. Embajador, ¿no terminas? Quiero ir a la Quilonia para ver el lugar desde el cual se harán los embarques. Si es que Benasur de Judea quiere llevarnos. Si la nube de langosta lo permite, lo haré con mucho gusto. Pero no estoy seguro de poderte complacer, Alteza. Lo estoy yo. Y basta. ¿No me preguntabas, Mileto, qué es lo que iba a hacer con el collar? Mira. Ven acá, escriba. ¿Cuándo vas a dejar a mi pobre Fasnides en paz? Lo has convertido en otro juguete tuyo. Voy a adornar su cuello con este viviente collar. Ven. Así. Es perfecto. Luego te diré qué dieta deberás dar a estos bichos para que no se te mueran. Y si las conservas con vida hasta que lleguemos a Partia, de vuelta, te haré mi primer ministro. Eres un muchacho loco, Alteza. ¿Vienes, Benasur? Te acompaño con gusto hasta donde podamos llegar. No te hagas el desentendido, Fasnides. Ya te digo que te haré mi primer ministro. ¿Y sabéis cuál será tu primer acto como ministro del rey Gotarces? Anda, dilo. Verás, Mileto. El primer acto de este hombre como primer ministro mío será presentarme la sentencia de muerte de Cisnafes. ¿Cómo es posible que tú, Mileto de Corinto, que pareces hombre honesto, hayas hecho migas con el más pícaro de los ministros de mi padre? Tu Alteza tiene buen humor. Oyendo tus bromas, nadie pensaría que tu país está en guerra con Armenia. ¿A eso llamas guerra? Lo de Armenia es un pleito de comadres, avivado por Farasmanes y otros, que buscan en la revuelta una tiara, una satrapía más jugosa que la que tienen. Son unos bandoleros bien vestidos que buscan su ventaja. Lo difícil es que mi padre, del que no soy más que hijo bastardo, mi padre, repito, mi muy amado señor Artaban III, que lleva muchos años en el bandolerismo con sello real, se deje comer la partida por esas pequeñas langostas. ¿Tú me comprendes? Anda, Fasnides, y cuidado con esas langostas. Te va en ello el porvenir. Vamos, Mileto. Tengo curiosidad de ver el Aquilonia por dentro. Llegaron todos al barco y Benasur condujo a su huésped a la toldilla. Luego dio la orden de partida y el Aquilonia salió lentamente del puerto de Alejandría castigado por la langosta, con los hombres de la tripulación luchando contra la plaga encubierta a fin de mantener el barco medianamente libre, mientras Cisnafes ponía al corriente al Navarca del curso de la guerra en Armenia. Te aseguro que el César no gana en astucia a mi rey. Tú sabes que Tiberio mandó a nuestras tierras a Tirídates para que se proclamara rey de Partia, y a Mitrídates,
que había de ocupar el trono de Armenia. Estos dos hombres estaban preparados para sublevarse en cuanto el hijo de mi señor Arsaces fuera asesinado. Pero cuando esto ocurrió, mi señor Artaban no se dejó abatir por el dolor de padre, sino que al mismo tiempo que movilizaba sus tropas a las órdenes de Orodes, hermano mayor de su Alteza Gotarces, a quien acabas de conocer, envió una misión diplomática a Tirídates. ¿Proponiéndole qué? Ofreciendo las tierras que comprenden las ciudades de Niceforia, Halo y Artemia. Oh, un hermoso reino. ¿Aceptó Tirídates? Aún no ha contestado, pero estamos seguros de que aceptará. En Partia asegura un dicho que más vale regalo de plata que promesa de oro. Tirídates aceptará estas tierras que le hacen rey sin necesidad de guerra. Por otra parte, estamos trabajando a los cabecillas de los clitas en Capadocia, a fin de que las legiones romanas que manda Lucio Vitelio tengan que acudir a sofocar la rebelión. Es listo tu rey. Es lógico que Roma quiera apagar la hoguera de su propia casa y no se preocupe en un tiempo de vosotros. Y hasta es posible, como dices, que Tirídates acepte ese reino que le ofrecéis en bandeja, pero... ¿y Tirídates? Él quiere Armenia y Roma le ayuda. No creo que se atreva solo a hacer algo así. Además, le ofreceremos negociaciones sobre nada. Pero él no verá esa nada hasta que a Partia le convenga. Me parece hábil la intriga, siempre y cuando la misión de rebelar a los clitas sea un éxito. Pero no olvides, embajador, que no hay diplomacia eficaz si no está apoyada por las armas. Mi rey está organizando el ejército y una vez que recibamos los carros y el material de guerra que nos has vendido, arrollaremos todo lo que se oponga a nuestra decisión. Y si es preciso, no vacilaremos en arrojar a los romanos al mar Siríaco. ¿Me permites que te dé un consejo, Cisnafes? Te confieso que buscándolo, te he contado todo esto. Habla. Vuestros proyectos tendrán éxito si los centráis en la defensa de la soberanía armenia y de la integridad del imperio parto. No gastéis energías en proyectos de más ambición. ¿Te refieres a Roma? Sí, me refiero a Roma. Aun aceptando que con un golpe de fortuna arrojarais a los romanos de Siria, estad seguro de que os costará mucha sangre y dinero manteneros en el territorio ocupado. Bueno, sí, y no sigamos ahora hablando. El joven príncipe se acerca con mi escriba y el tuyo. E ignoro la confianza que puedas tener en su Alteza. Poca, por no decir ninguna. Espero que nunca llegue a reinar, ya que ocupa un mal lugar entre los aspirantes. Callemos, pues. Fascinante. Encantador. Un espectáculo inigualable. ¿No has visto, Mileto de Corinto, cómo el sol se filtraba por entre las alas de las langostas? Por vuestro bla bla habéis perdido un magnífico espectáculo. ¿Es que no hay plagas en Partia, Alteza? No de esta clase de langosta. Los saltamontes de nuestra meseta son inofensivos. Creo que carecen del gusto por la procreación, dada la poca abundancia con que se reproducen. De veras, Benasur, me interesa mucho esta plaga. ¿Sabéis lo que se me ha ocurrido? Si este bicho es fácil de cultivar en mi tierra, podemos convertirlo en un arma poderosa. Se pueden construir enormes invernáculos donde cultivarlos y luego soltarlos con la ayuda de un viento propicio contra el enemigo. No solo detendrá sus operaciones, sino que se comerá sus cosechas. ¿Qué haría Roma si al tiempo se soltara una plaga como esta sobre Hispania, las Galias, África, Grecia y Asia Menor? Caería todo su mundo víctima del hambre. Y nosotros no tendríamos que hacer más que un paseo militar. Ven, Fasnides. Tu capitán Benasur me ha dado esta hoja de col y quiero ver si la comen los bichos del collar del escriba. Fasnides, te he dicho que te acerques. Aquí me tienes, señor. Primero habrá que saber si estos insectos pueden vivir en clausura. Luego he de averiguar cómo se ayuntan, en qué progresión fecundizan, cuál es su periodo de vida, todo. Conforme el Aquilonia se iba alejando de la costa, se despejaba el cielo y aumentaba la claridad. A la hora sexta habían recorrido la mitad del semicírculo que tenía por base la costa del delta. Brillaba ya el sol, y en la nave, tras el trabajo de los marineros, no quedaba rastro de la plaga fuera, claro está, de los ejemplares que formaban el collar que el escriba Fasnides llevaba al cuello por imposición del príncipe Gotarces. En un momento en que Gotarces se alejó un poco del grupo, Benasur susurró a Mileto. Tú, Mileto, que has estado más tiempo con él, dime qué clase de cretino es este Gotarces. No creas, me parece un loco genial.
Me ha dicho, cosa que a ti te interesa, que su hermano Orodes es un inepto y que si Artaban no le quita el mando de las fuerzas, Partia va al desastre. Callaron al ver que se acercaba Cisnafes, pero Benasur tomó buena nota de lo que le dijera su escriba. Benasur se encaró con el oficial Kim en la biblioteca del barco. ¿Te ha hablado el capitán? Sí, Navarca magnífico. El marinero pidió permiso para saltar a tierra y el capitán se lo dio. Yo, que estaba preparado, salí detrás de él. Dime los datos de ese marinero. Carcos, atiende a mis huéspedes. No puedo hablar aparte con él sin que sospechen que es sobre ellos. Se registró con el nombre de Quiro Celio, de nacionalidad romana. Sobre esto no hay duda porque habla como los estibadores del Tíber. Bien. ¿Y a dónde fue? Pidió permiso una hora después que tú y Mileto os fuisteis. Se echó su capotillo sobre los hombros y salió con otros 2 marineros. Estos se quedaron en una taberna del muelle y Quiro Celio se llegó hasta el mesón Gorro de Oro. Entró, se dio una vuelta y salió. Luego se plantó enfrente de la puerta, escondiéndose en un portalón como para librarse de la langosta que caía. Cuando tú y Mileto llegasteis al mesón, se marchó directamente a la casa naval y allí, en la mesa de la prefectura del puerto, dejó su nombre. ¿Por qué crees que haya sido solo su nombre? Porque yo vi que pidió el álbum de registro, que escribía en él y que salía. No pudo escribir más que su nombre en un libro de registro, señor. Lo que es extraño es que lo hiciera solo por unas horas de estancia en este puerto. ¿Y qué hizo más tarde? Volver al barco, y yo detrás. No se movió más. Enterado, Kim. Bueno, de esto ni palabra a nadie, ¿eh? Es posible que no sea solamente Quiro Celio el que haga cosas extrañas a bordo de mi barco. Hay que obrar con mucha prudencia, Kim. Así lo haré, señor. Soy tu humilde servidor. Más tarde, cuando los huéspedes se retiraron a descansar, Benasur y Mileto se reunieron. ¿Se ha descubierto algo importante? Importante, nada. Precisamente lo sospechoso está en la carencia de importancia que han tenido los pasos del marinero Quiro Celio. ¿Qué ha hecho? Ir y firmar en el registro del puerto. ¿Sin orden tuya? ¿Y por la estancia de unas horas? ¿Qué interés puede tener en que se sepa que ha estado aquí? Es posible que lo tenga. ¿Cuáles son tus sospechas? Pues sospecho que en todas las ciudades que toquemos, un espía estará vigilando nuestros pasos. El simple hecho de que el marinero Quiro Celio haya apuntado su nombre en el álbum puede ser el aviso de que Benasur de Judea desembarcó en Alejandría y estuvo en el mesón El Gorro de Oro. ¿Y a quién y con qué fines puede interesarle ese espionaje? ¿Sabes una cosa, Mileto? Hace ya tiempo que tengo la impresión de ser espiado, y esta impresión empecé a percibirla en Galama antes de pensar en partir siquiera. ¿Pero quién pretende espiarte? Poco importaría cualquier espionaje si no pensara que ha sido ordenado por Tiberio. ¿Por Tiberio? Eso quiere decir que hemos caído en desgracia ante Roma. Así es. Siempre se ha hablado de un cuerpo secreto a las órdenes exclusivas del César. Se llama la Cauta. Nunca creí que existiera, pero me parece que ya estamos en sus manos. Nos espían. Cuando el Aquilonia se acercó de nuevo a la costa, los viajeros pudieron observar que la manga de langosta quedaba al poniente, cortada al igual que una nube. Podía conjeturarse que la plaga que desde las tierras de Put había bajado por todo el cauce del Nilo, al llegar a su delta, se desviaría siguiendo los brazos occidentales. Benasur y sus huéspedes estaban de suerte, ya que la inspección de los depósitos de material se podría hacer con mayor rapidez y comodidad. En cuanto el barco entró en la zona donde las aguas turbias del río se mezclaban con las del mar, haciendo profusos remolinos, vieron que la superficie estaba cuajada de insectos. ¿Qué es esto, Falan? Esto quiere decir que el Nilo estará vomitando langosta durante días. Si el grueso de la playa cayó en las tierras altas, hay que esperar nuevas calamidades, pues la masa de insectos será tal que arrollará todo lo que encuentre a su paso. No te comprendemos, Ifabro. Aclara tus palabras. Quiero decir, Navarca, digo, ilustres señores, que una plaga de langosta de Put como esta es capaz de hacer subir el Nilo 2 codos. 2 codos de esta masa viscosa, de esta gelatina empujada por la corriente, es más peligrosa que la torrentera de una crecida. Es probable que nuestras barcazas hayan salido hacia el Golfo Idumeo, pues de quedarse en las aguas de Mendes correrían el peligro de hundirse. Mileto pensaba en Bucolia.
No comprendía que un lugar que así se llamaba pudiera estar sujeto a tan repugnante contingencia. Sin duda lo que estaba pasando con esta plaga había sucedido con todas las anteriores que sufrió Egipto. Había alguna razón secreta, inexplicable para los hombres, por la cual las plagas, al llegar al delta, se revolvían hacia poniente. Por esto, era posible que los macedonios, cuando invadieron Egipto, al llegar a un lugar como aquel de feliz pastoreo, de noble vida rústica, le hubiesen aplicado el nombre de Bucolia. En efecto, según el Aquilonia se acercaba a la bocana, el paisaje que se ofrecía a la vista no podía ser más risueño. Los rayos de sol ya oblicuos prestaban más brillantez al verde de aquellos fértiles campos, en contraste con el agua del río cada vez más parduzca, pues aumentaba en densidad la capa de langosta que cubría la superficie. Las aguas, vistas hacia poniente, parecían una lámina metálica bruñida por los reflejos que hacía el sol sobre la masa de insectos. Era un paisaje bello y aterrador si se pensaba en el mal que habían producido aquellos bichos antes de venir a morir cerca de tan brillante paisaje. Se acercaron a la costa. El oficial Kim gritó a tierra pidiendo un cable. El cable fue arrojado al mar y la corriente lo trajo hacia la nave. Valiéndose de una pértiga con garfio, un marinero consiguió atraparlo e izarlo. Varios hombres lo sujetaron al noray de la nave y así lograron ir arrimándose al malecón. Por fin pusieron a la Aquilonia al abrigo de la corriente en la parte más recogida del muelle y los viajeros saltaron a tierra. Vuestras altas personas deben seguirme. Los depósitos están en las afueras del poblado. ¿De qué poblado, Falam? Es difícil saber dónde empieza y dónde acaba esta población. En realidad, las únicas casas son las que hemos dejado atrás, construidas alrededor del pequeño muelle. El puesto de aduana, los templos de Jove y de Isis, bastante abandonados a decir verdad, y algunos domos. Ahora no hay más que chozas diseminadas sin orden ni concierto. No critiques, Mileto. Esta anárquica disposición que tanto te choca está impuesta por la crecida del río. Cuando el río crece, las chozas parecen construidas en él, cuando la verdad es que lo están en un pedazo de terreno más alto. Y así los habitantes de Bucolia no se ven obligados a abandonar el predio ni la casa en época de inundación. Pero, ¿qué te pasa? Ha desaparecido la sonrisa de tu boca. En el barco eras un hombre feliz. Desde el barco veía yo un hermoso paisaje. No es Bucolia lo que dicen los libros, ni siquiera un remedo de la hermosa mentira del poeta cuando dijo: la diligente y ruborosa aurora despierta al céfiro que peina a la grácil Bucolia. Pero sigamos andando, no pretendo ya nada más que llegar y partir de nuevo. La caminata se había hecho fatigosa, pues los pies se hundían en la tierra húmeda. Al fin llegaron a los depósitos que estaban construidos del mismo modo lacustre que las chozas, solo que los pilares de sostenimiento eran más gruesos. Una escalera daba acceso a ellos. Eran muy amplios. El primero que visitaron debía de medir sus 100 pies. Cisnafes contempló complacido los fardos que contenían las piezas de carro o el material de guerra. Los fardos, las cajas, las sacas se apilaban en muy ordenadas hileras, dejando entre unas y otras un estrecho pasillo. Todo esto es lo que ha llegado de Onova, de Gades, de Cartago Nova, por vía marítima. Los envíos de Faleza están al llegar. Claro que si la plaga persiste, habrá que embarcarlos para rodear el delta. ¿Tuviste dificultades con el prefecto del puerto, Falam? No, mi señor. Respetan los sellos, Benasur, porque saben que son sellos del César. Pero para que no muestren demasiada curiosidad hay que tenerlos contentos. Ya me entiendes. Hace una semana que trasladamos el último envío de Onova. Nos sorprendió la amanecida en la operación de transporte y se hicieron los desentendidos. Si Roma estuviera gobernada por un hombre de talento, ya se habría abierto un canal a fin de unir esta mar chica de Mendes con los lagos y estos con el Mar Rojo. Alteza, de haber tenido Tiberio ese talento, ahora mismo Roma estaría invadiendo Partia por la costa pérsica. ¿Tú lo crees, Navarca? Lo más seguro es que los partos hubiéramos utilizado esta vía para ocupar el mar interior. Es posible. Sería conveniente, Falam, que tú estuvieras presente en las operaciones de entrega a fin de confrontar la mercancía con las listas. Así, Cisnafes, ambas partes quedaríamos enterados de las piezas que se entregan y se reciben.
No tardarán muchos días en llegar los expertos que he llamado de Bética. Ellos, como hemos convenido, embajador, dirigirán el montaje de los carros. Supongo, Cisnaces, que habrás pensado en que los carros necesitan caballos. Benasur, un parto bien nacido compra antes un caballo que una mujer. Nuestros agentes están comprando caballos en Arabia. De las tierras de Sabata los pasamos por mar a Carmania. No te preocupes, que caballos los tendremos en abundancia. Visitaron algunos depósitos más y ya con la noche encima, conducidos por uno de los guías que Phalam tenía en Bucolia, pasaron a ver las barcazas dispuestas para remontar el río. Todo estaba conforme y a gusto de ambas partes. Ya a la luz de los hachones, vieron llegar una pequeña nave. A bordo venían varios hombres armados con teas encendidas. ¿Quiénes son esos hombres? Esto huele a traición. No os alarméis, Alteza. Esperaba a esos hombres. ¡Eh! ¡Los del barco! ¡Tarde llegáis! Tarde nos llegó el aviso. Disculpa, Phalam. Disculpa al príncipe su mal pensamiento. Y dime, Phalam, ¿es que no regresamos andando como vinimos? No, honorable. A estas horas cada choza es un nido de bandoleros. Ya estaba yo inquieto porque tardaban en venir esos hombres. Venid, embarquemos. Están atracando. Pasaron a la nave y apenas se habían acomodado sobre cubierta cuando el patrón de la embarcación preguntó curioso. ¿Ya cayó la plaga en Alejandría? Empezó esta mañana. Al amanecer la tendremos aquí. Ya se huele. ¿Y por qué no esta misma noche, patrón? Honorable, de noche la langosta descansa. Es el respiro que tenemos. En este momento toda la población de Alejandría estará limpiando las calles. Sin embargo, no tendrán tiempo ni para quitar la mitad. Y mañana nos tocará a nosotros. ¿Te vas muy desengañado de Bucolia, Mileto? ¿Qué quieres que te diga? Esperaba otra cosa por mis lecturas. Seguramente en tiempos de los Ptolomeos, Bucolia era un lugar apacible y fértil que las crecidas del Nilo han ido empobreciendo. Como veis, la corriente es muy fuerte. Aquí no viviría nadie si la región de los lagos no fuera una excelente vía de contrabando. Cada choza, como os dije antes, es la guarida de un bandolero. Si hubo ganado aquí hace siglos que los mosquitos acabaron con él. La guarnición romana está integrada por cohortes que sufren castigo por voluntarios, y aún así se cambian cada 6 meses. La misma población de las chozas no es estable, pero es permanente la inmoralidad, la miseria, la baja condición de los habitantes. Como verás, griego, nada de lo que soñaste respecto a Bucolia es realidad. Nada. Mileto pensó que algo así sucedía con todas las ilusiones, pero no tenía ganas de hablar. Calló, y todos se sumieron también en el mutismo. Una barca silenciosa les devolvió un poco más tarde a la Quilonia. Mileto, capitán Acarcos, y vosotros, Osnaval, Kim, Platón y Jonás, acomodaos porque tenemos que hablar. Bien, ya os habrá informado Kim del asunto de Quirocelio por orden mía. Todos vosotros merecéis mi confianza y quiero informaros de que se me vigila sin duda alguna. Necesito vuestra ayuda. Dime, Kim, ¿ha habido alguna novedad durante mi ausencia de esta tarde? Otro marinero, señor. Uno llamado Ion Dama pidió permiso para dar una vuelta por Bucolia en tanto regresabais. Se lo concedió el capitán y yo me fui tras él con las debidas precauciones. Ese hombre os siguió en la barca hasta los depósitos. Subió a uno de ellos y estuvo mirando, pero no creo que viera nada, ya que la noche estaba encima. Luego entró en una de las chozas y salió de ella acompañado de una mujer y con un paquete en la mano. Volvió al barco con él y se encontró a otro marinero, uno llamado Busamal. Busamal le preguntó qué llevaba en aquel paquete. Una arqueta que he comprado. Eso fue todo. Bien, hay que saber como sea qué es lo que Ino Dama trajo en esa arqueta. Creo que lo más importante es saber cuándo ha empezado el espionaje. Si desde que has entrado en negocios con Partia o antes. Empezó todo, creo que después de salir de Capri. ¿Notaste en Capri algo especial en Tiberio? Estuvo amistoso conmigo y amable contigo, Mileto. Es posible que eso no fuera más que una de sus estratagemas. Bien, Benasur. Es un hecho que eres espiado. ¿Quieres un consejo?
Creo que todo lo que pienses para poner a salvo los cuantiosos intereses que representas no estará de más. No se trata solamente de la compañía y de tus bienes particulares. Hay más. Se trata del reino de Garama, del porvenir de Cintia y de tu hijo el rey. Aquella noche, Benasur apenas pudo cerrar los ojos. La advertencia de Mileto, aunque brutal, era sensata. Debía estudiar la forma de retirarse prudente, estratégicamente. Pensó también en la conveniencia de separarse de Cintia, divorciarse, para evitar que sobre ella cayera la venganza de quien le vigilaba. Por primera vez, sintió Benasur que su estrella comenzaba a declinar. Se sentía ya cautivo del aparato aniquilador de Roma. Aquella noche, el hombre, Benasur, conoció un nuevo sentimiento de melancolía mezclado a la nostalgia. Saber que había sido. Saber que empezaba a dejar de ser. Así termina el capítulo 11 de la novela de Alejandro Núñez Alonso, El hombre de Damasco. Adaptada a la radio por Miguel Caballero, han sido intérpretes por orden de intervención José María del Río en Mileto, Miguel Pastor Mata, Gotarces, Carlos San Román, Fasnides, José Luis Manrique, King, José Antonio Genís, Falam, Pedro Rodríguez de Quevedo en El Patrón, y la colaboración extraordinaria de Manuel Torremocha en Cisnaces. Actuó de narrador Rafael Taibo. El control y el registro de sonido estuvieron a cargo de José Fernando González y Francisco García, con los efectos especiales de Bernardo Domingo y Javier Segade. Un montaje musical de Eloísa Mateos, con una realización dirigida por Domingo Almendros.